La física de la conducción eléctrica. Recordemos que un átomo neutro es aquel que contiene el mismo número de electrones que de protones en el núcleo. En este caso, la fuerza resultante ejercida por el campo eléctrico es exactamente cero. E incluso si el átomo neutro se moviera por cualquier razón, esto no sería una corriente eléctrica, no produciría una corriente eléctrica. Porque recuerden que la corriente eléctrica está definida como los portadores de carga que atraviesan una superficie de material en un tiempo dado. Entonces aquí no tendríamos portadores de carga. Átomos neutros que configuren moléculas neutras constituirían materia que debe tener conductividad eléctrica nula. Para una corriente estacionaria necesitamos portadores de carga móviles o iones y deben estar presentes en el material antes de aplicar el campo eléctrico. Por supuesto que hay que mencionar que existirían campos eléctricos suficientemente intensos que podrían crear iones arrancando electrones de las moléculas, pero nosotros no vamos a aplicar este tipo de campos. Así, la física de la conducción eléctrica que estudiaremos se centrará en dos preguntas. ¿Cuántos iones hay en una unidad de volumen? ¿Y cómo se mueven estos iones en presencia del campo eléctrico? Para abordar estas cuestiones, pensemos lo siguiente. Dada una cierta concentración de iones positivos y negativos en un material, ¿cómo se determina la conductividad resultante sigma de nuestra ley de Ohm? La cual nos dice que la densidad de corriente J va a ser igual a nuestra conductividad por el campo eléctrico. Para ello, consideremos lo siguiente: un gas ligeramente ionizado, con una densidad de 10 a la 25 moléculas por cada metro cúbico. Estará ligeramente ionizado porque la mayoría de sus moléculas van a ser neutras. Y supondremos que tenemos n iones positivos por unidad de volumen, cada uno con masa m+, y con carga eléctrica E, y un número igual de iones negativos, cada uno con masa m- y con carga eléctrica -E. Y como habíamos mencionado, el número de iones por unidad de volumen total, número de iones positivos y negativos, 2n, será mucho menor que el número de moléculas neutras en esta misma unidad de volumen. De esta forma, cuando un ion choque con alguna otra cosa, casi siempre será con una molécula neutra y no con otro ion. Por supuesto que existe el caso en el que un ion negativo y un ion positivo puedan chocar y formen una molécula neutra, pero esta velocidad de recombinación va a ser muy lenta, de forma que podemos despreciarla. Va a ocurrir muy poquito. Continuemos con el análisis del sistema y ahora pensemos que no va a haber ningún campo eléctrico en el mismo. Así podemos decir entonces que los iones y las moléculas se están moviendo con velocidades al azar acorde a su temperatura. Y el gas será mayormente espacio vacío, es decir, la distancia media entre moléculas o iones entre una molécula y su vecina más próxima será aproximadamente de 10 diámetros moleculares, lo cual también implicará que el valor medio de su recorrido antes de topar con otra molécula o ion será de varios centenares de diámetros moleculares. Así, una molécula o un ion en este gas empleará el 99.9% de su tiempo como partícula libre, sin interactuar. Ahora pensemos en lo siguiente: si nosotros contemplamos un ion en particular en un instante dado, por ejemplo en t igual a 0, veríamos que se mueve con una velocidad u. ¿Y qué veríamos después? El ion se movería en línea recta con velocidad constante hasta que llegara tan cerca de otra molécula o de otro ion, de forma que entraran en juego fuerzas de corto alcance muy intensas. En esta colisión, la energía cinética de ambos cuerpos se conserva, pero la velocidad y la dirección de la trayectoria del ion, de ambos iones o moléculas, variarían bruscamente, dando lugar a una nueva velocidad U'.
y luego se movería libremente con su nueva velocidad hasta que volviera a ocurrir una colisión, cambiando su velocidad a v', y así sucesivamente. Habrá un tiempo determinado en el que no se pueda rastrear de dónde vino inicialmente este ion, y este tiempo será característico del ion y de la naturaleza del medio donde se esté moviendo. Ahora estamos preparados para aplicar un campo eléctrico uniforme en el sistema. Para hacer más simple el análisis, vamos a pensar que la pérdida de correlación entre la velocidad inicial y la velocidad final de un ion o de una molécula va a ocurrir solo en una colisión. En una colisión vamos a decir que todo va a ser azaroso y ya no vamos a poder determinar de dónde inicialmente provino la molécula o el ion. Por cierto, este fenómeno sí ocurre y se le conoce como de esferas elásticas. Y bueno, esto solo facilitará un poco la descripción, pero la conclusión principal será realmente independiente de esta suposición. Solo nos servirá para hacer más simple el análisis. Vamos a denotar como UC a la velocidad inmediatamente después de una colisión. En este sistema sí existe una fuerza eléctrica que está dada por Q por E, donde Q sabemos que es el valor del electrón y E el campo eléctrico. La fuerza eléctrica sobre el ion le imprimirá continuamente una cantidad de movimiento. Después de un tiempo t, y debido a la fuerza del campo, al efecto del campo, la cantidad de movimiento se habrá incrementado en t veces E por el campo eléctrico, la cual se sumará vectorialmente a su cantidad de movimiento inicial, que era la masa por la velocidad. Así entonces, después de un tiempo t, tenemos que su momento va a estar descrito por la suma de la masa por la velocidad inicial, esta era la cantidad de movimiento o momento inicial, más lo que se ha incrementado debido al campo eléctrico, E por el campo eléctrico en el tiempo, por T. Así, si este factor es muy pequeño, casi podríamos decir que la velocidad no ha cambiado mucho de nuestro ion y que casi esta siguiente colisión ocurrirá como si no hubiese un campo eléctrico. Sin embargo, si el campo eléctrico es muy intenso, entonces el tiempo entre colisiones t no será independiente del campo. Si es muy bajito, el tiempo entre colisiones sí será independiente del campo. Y eso se puede ver desde aquí. La fuerza eléctrica, que depende directamente del campo eléctrico, le pasa al momento del ion cierta cantidad de energía que lo hace moverse más rápido y por tanto el tiempo entre colisión disminuiría. Y por ello, si el campo eléctrico no es tan intenso, el tiempo t no dependería del campo eléctrico, sino de lo que se encuentre en su camino el ion en algún momento para poder colisionar, casi como comentábamos como en el caso anterior, donde no había un campo. En este sentido, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es el promedio de todos los iones positivos en un instante dado, T1? Le voy a quitar la etiqueta T1 a nuestra pregunta para que no nos cause ningún enredo. ¿Y esto por qué lo hice? Porque lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, debería pararme en el ion 1 y observar cuánto es el tiempo que ha pasado desde su última colisión, y lo etiquetaría como T1. Esto porque este T1 va a ser el factor multiplicado por la carga y el campo eléctrico que se le va a sumar al momento inicial de determinado ion. En ese sentido, en este momento, en este instante dado, yo voy a tener, como ya ocurrió una colisión, que mi velocidad pasó de ser U a ser UC del ion 1, más hay que sumarle
el momento provocado por la fuerza eléctrica sobre el ion. Y hay que hacer el análogo. Recuerden que estamos solo trabajando con los iones positivos, por lo que solo vamos a tener N, y habrá que hacer lo mismo con cada uno de los iones. Me voy al ion 2 y veo cuánto tiempo ha transcurrido desde su última colisión. Me voy al ion J y veo cuánto tiempo ha transcurrido desde su última colisión, y es el análogo, ¿no? Tenemos que nuestra velocidad J ya es después de la primera colisión. Por su masa, el momento va a ser igual a la suma de este factor más el factor debido a la fuerza eléctrica. De esta forma vemos que podemos generalizar cuál es el promedio del momento, que es justo lo que queremos contestarnos, cuál es el promedio del momento de todos los iones positivos en un instante dado. Podemos entonces generalizar rápidamente nuestra respuesta. Como queremos el promedio del momento, entonces tendríamos que sumar todos los momentos particulares de cada uno de los iones positivos, como se ve aquí, y dividirlos entre el número total, que sabemos que es n. Y así tendríamos entonces que nuestro momento promedio para todos los iones positivos está dado de esta forma, donde, como mencionamos, UJC es la velocidad del ion J-ésimo que tenía precisamente después de su última colisión. Pero hay algo más. Estas UJC son completamente al azar en dirección y por lo tanto su contribución al promedio será nula. Al ser al azar, habrá por supuesto contribuciones que se anularán entre ellas y en general no va a contribuir nada este factor a nuestro promedio. En este resultado, la segunda parte es simplemente el campo eléctrico por la carga veces el valor medio de TJ. Es decir, aquí tenemos TJ sobre N, el promedio del tiempo desde la última colisión, el cual debe coincidir con el promedio de tiempo para la próxima colisión. Y ambas coincidirán con el valor medio del tiempo entre colisiones en general. Así podemos reescribir el factor de la suma para los diferentes tiempos de colisiones sobre el número total de iones positivos como el tiempo promedio entre colisiones, T positiva barrita. Y finalmente, por definición, nosotros sabemos que el momento es la masa por la velocidad. Así que podemos reescribir entonces con estos nuevos ajustes o definiciones nuestra relación para el momento, de donde podemos despejar el valor medio de la velocidad de un portador, el cual solo queda en términos de nuestra fuerza, de nuestro tiempo promedio entre colisiones y de nuestra masa para iones positivos. Y podemos observar que nuestra velocidad media es proporcional a la fuerza aplicada sobre él, que es este factor de la carga por el campo. Haciendo un análisis análogo, podemos entonces deducir que la relación para la velocidad media de un portador de carga negativa está dado de una forma similar, donde lo único que cambia es la masa, que ahora está relacionada como M-, como habíamos dicho que era la masa para los portadores negativos, y T- promedio, el tiempo de colisión promedio. No tomamos el tiempo de colisión igual para los portadores de carga positivos y negativos porque pueden ser muy diferentes entre ellos. Los iones negativos, por ejemplo, adquieren la velocidad en sentido contrario, pero ya que transportan carga negativa, su contribución a la densidad de corriente, que recuerden que era una de nuestras preguntas iniciales, debería tomarse en cuenta igual que la de las positivas. Podemos entonces usar ahora estos resultados para la velocidad media de portadores positivos
o negativos de carga. Y recordemos ahora nuestra relación 4.4 para la densidad de corriente, donde he tomado cuidado en poner flechitas, en este caso, a los vectores para diferenciarlo de los valores promedio que estoy usando ahorita como barritas. Entonces, normalmente no le pongo la dirección a la flechita porque no usamos promedios, pero acá en esta hoja en particular he tomado cuidado de ponerle flechitas a nuestros vectores para que no se confundan con el promedio. Bueno, solo es una nota rápida. Recuerden que en esta definición habíamos dicho que QI son los portadores de carga, NI es el número de portadores de carga que tienen relacionados una velocidad VI. Y la densidad de corriente está definida como la suma de todas las posibles combinaciones. Y recordemos que tomando las distintas velocidades para un grupo, esta relación, la 4.5, la habíamos obtenido de tomar las distintas velocidades. Este es el número de iones o portadores de carga que tienen esta velocidad y lo dividimos entre el total para obtener justo la velocidad media. Este NE en ese momento representaba el número de electrones, pero recuerden que la N en general es el número total de portadores de carga para obtener un promedio de la velocidad. Esta es nuestra relación 4.5 que traemos para utilizar aquí. Al relacionar nuestras ecuaciones 4.5 y 4.4, sustituyendo 4.5 en 4.4, habíamos obtenido que la densidad de corriente va a ser igual a la carga del portador, el número de portadores y la velocidad media de los portadores, que en nuestro caso es la carga del electrón, el número de portadores, que son el número de electrones, y la velocidad media. Así, nuestra ecuación 4.6, incluyendo las dos clases de iones, positivos y negativos, y sustituyendo lo que habíamos obtenido para nuestra velocidad media, nos queda igual a J, que es igual a la carga del electrón por el número de iones por nuestra velocidad media de un portador de carga positivo y el análogo para un portador de carga negativo. Y esto es igual a N por la carga del electrón al cuadrado por el tiempo promedio de colisión para iones positivos sobre la masa para iones positivos menos el tiempo promedio de colisión para iones negativos sobre la masa para iones negativos por el campo eléctrico. Esta relación obedecerá la ley de Ohm, pues expresa una relación lineal entre la densidad de corriente y el campo eléctrico, donde la constante n por e cuadrada por t más sobre m menos t menos sobre m menos será la conductividad eléctrica. Las suposiciones iniciales que hicimos podemos ver que no son esenciales en lo concerniente a la relación lineal entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Vemos entonces que sigma es proporcional al número de portadores y al tiempo característico de la pérdida de correlación en la dirección, y que ahora vamos a llamar tau de forma general. Así, introduciendo la forma más general para el tiempo de la pérdida de correlación tau y dando la posibilidad de que el número de iones de portadores positivos sea distinta al número de portadores negativos, porque aquí los tomamos iguales a n, podemos resumir que nuestra sigma está dado por, así, sigma será proporcional a la carga del electrón al cuadrado por n más tau más sobre m más n menos tau menos sobre m menos, donde ya dijimos que n más y menos representan el número de portadores de carga positivos y negativos, tau
es el tiempo para la pérdida de correlación en la dirección para los portadores positivos y negativos, m más la masa de los iones positivos o portadores de carga positivo y m menos el análogo para los negativos. Y aquí hemos usado aproximadamente este símbolo para reconocer que no le damos a tau una definición precisa, pero sin embargo esto puede hacerse. Ok, hasta aquí terminaríamos el video.